Hablar de Platón es de por sí complicado. Hay que admitir que tras la figura de ese filósofo griego que sentó las bases del pensamiento occidental, hay también un aura de extrañeza. La cosa no para de complejizarse si tenemos en cuenta que Platón fue también el arquitecto de uno de los misterios más duraderos de la historia de la humanidad, la Atlántida. Aunque algunos sostengan que ya había sido nombrada mucho antes en otros textos, lo cierto es que la mención más icónica a esta supuesta isla perdida se encuentra en los diálogos de Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. por el más famoso de los discípulos de Sócrates. En aquellos diálogos, Platón pone en boca de sus personajes una conversación en apariencia académica, pero con consecuencias inesperadas. Critias narra cómo su ancestro, el sabio Solón, viajó siglos antes a Egipto, la civilización de las enormes pirámides y los dioses con cabeza de animal. Allí, los sacerdotes del templo de Neit, en la ciudad de Sais, le habrían revelado un secreto celosamente guardado en sus archivos milenarios. Hace más de 9.000 años, más allá de las columnas de Hércules, existía una isla descomunal. Una tierra fértil, rica en recursos naturales y habitada por seres tan poderosos como sofisticados que habrían logrado una evolución más allá de lo imaginado por los pueblos de esas épocas. Pero no nos adelantemos. Desde el primer momento el mundo se dividió en dos. Para algunos la historia era un ejemplo brillante de cómo Platón usaba la narrativa para ilustrar sus ideas filosóficas. La Atlántida, pensaban, era una advertencia en forma de alegoría. Pero para otros, el relato escondía y sigue escondiendo otra cosa. Una memoria quizás distorsionada de una catástrofe real o la evidencia de que la historia, tal como la conocemos, es un fraude. No ayudó a calmar las aguas del debate que lo que Platón contó sobre la Atlántida haya quedado sugerentemente inconcluso. ¿Acaso se perdió parte esencial de esos escritos? ¿Acaso aún hay una parte vedada de todo el asunto? Y esas preguntas son apenas la punta del iceberg. Sea como sea, lo que nació como una anécdota filosófica en una conversación entre sofistas se convirtió en una de las mayores incógnitas arqueológicas no resueltas de la humanidad. ¿Cómo era la Atlántida según lo que quedó escrito? ¿Con qué otras civilizaciones pudo haber sido confundida según algunos historiadores? Si es que existió, ¿dónde se supone que podrían estar sus restos? ¿Cómo es que fue vinculada con el Triángulo de las Bermudas? ¿Quiénes fueron los espiritistas que la mencionaron en sus trabajos y con qué propósitos? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, vamos a adentrarnos en esta aventura en la que pasearemos por lo más enigmático de la Atlántida. Antes de comenzar les quiero contar que este tema es muy amplio, entonces decidimos tocar como por ahí lo más importante, diferentes teorías, diferentes cuestiones que se fueron hablando. Intentamos abarcar lo máximo posible, pero podríamos hacer un video de 5 horas sobre la Atlántida y demás. Si les gusta este tipo de videos, escriban la palabra especiales aquí debajo y vamos a seguir preparando estos especiales que salen todos los domingos. Si no vieron, tenemos un montón subidos a este canal. Si les gusta la criptozoología, si les gustan los misterios, todo eso, revisen el canal porque hay muchísimos especiales subidos. Y también los invito a sugerir el especial que a ustedes les guste. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios aquí debajo. Les quiero contar además que habilitamos las nuevas membresías para el canal. Tenemos un solo nivel ahora a partir de ahora y con esa membresía su nombre va a aparecer al final de los videos en agradecimiento por apoyar el canal y además van a tener acceso anticipado a los videos tal vez de 24, 48, 72 horas y van a tener un video exclusivo por mes. Esto lo estoy prometiendo ahora y no sé si lo voy a cumplir, pero todo lo demás sí. Lo del video exclusivo está ahí en veremos, pero seguramente sí. Y es muy, muy barata la membresía. Es simplemente como un símbolo para apoyar el canal y que podamos seguir haciendo estos videos de 1 hora que no muchos los hacen en YouTube. Son difíciles de encontrar y nada, creo que le intentamos poner mucha calidad, mucha investigación y creo que a ustedes les gusta, así que nos gustaría seguir adelante. No los entretengo más, comencemos. La Atlántida según Platón. Según Platón, la Atlántida fue fundada por el dios Poseidón, quien se enamoró de una mortal llamada Clito.
Para protegerla y asegurar su descendencia, Poseidón rodeó la colina donde vivía Clito con una serie de canales y anillos de agua, creando una isla que combinaba belleza natural y fortaleza. Esta isla fue el corazón de la Atlántida, un lugar sagrado y poderoso. De la unión de Poseidón y Clito nacieron 10 hijos, quienes se convirtieron en los primeros reyes de la Atlántida. Poseidón dividió el reino en 10 partes, otorgando a cada hijo la gobernación de una región, pero manteniendo la supremacía del primogénito. Esta estructura política configuró una confederación de reinos unidos bajo un sistema monárquico, con un fuerte sentido de la lealtad y la jerarquía. Cada uno de estos reyes tenía su capital y sus tierras, pero se reunían en un consejo para tomar decisiones importantes que afectaban a toda la Atlántida. La isla entera estaba dividida en regiones fértiles, montañas ricas en minerales y grandes llanuras. A la vez, la Atlántida poseía una arquitectura imponente y una tecnología avanzada para su época. Los atlantes construyeron templos de mármol y oro, sistemas hidráulicos que permitían el control de las aguas y puertos capaces de recibir grandes flotas. Sus campos eran abundantes y su comercio se extendía por vastos territorios, convirtiéndolos en una potencia sin igual. Su fauna no era menos asombrosa, destacándose la presencia de enormes elefantes. Sin embargo, con el tiempo, según la narración, la Atlántida cayó en la corrupción y la codicia. Sus reyes y habitantes comenzaron a olvidar las virtudes que Poseidón había querido inculcar, buscando el dominio y la conquista en lugar del equilibrio y la justicia. Esta decadencia moral llevó a conflictos internos y a guerras con otras naciones. Los atlantes intentaron conquistar Asia, Libia y la propia Grecia. Fue entonces cuando los atenienses se alzaron contra ellos. Con coraje y sabiduría repelieron la invasión, no sin antes ser protagonistas de un total baño de sangre. Finalmente los dioses, defraudados, decidieron castigar a los atlantes. Y dicho castigo se manifestó en un cataclismo que hundió la Atlántida en el mar en un solo día y noche de desgracia, borrando para siempre esa civilización de la faz de la tierra. Esta historia, aunque mitológica, establece un modelo simbólico que ha inspirado interpretaciones sobre el poder, la corrupción y el destino de las sociedades humanas. La Atlántida, como reino fundado por un dios y gobernado por una confederación de reyes, representa el equilibrio inicial que se pierde con la decadencia, un ciclo que Platón utiliza para reflexionar sobre la política y la ética. De hecho, muchos estudiosos modernos han insistido en que el relato de la Atlántida tiene la típica estructura de la enseñanza platónica. La Atlántida en ese marco sería apenas un espejo oscuro de Atenas, una ciudad que lo tuvo todo pero que cayó por perder el rumbo. Sin embargo, si nos conformáramos con entender a la Atlántida como una alegoría, aquí terminaría el video. Pero la aventura recién comienza. El eco de una tragedia real. Hay una frase muy utilizada por quienes estudian la naturaleza. Estos hombres y mujeres no se cansan de repetir que el mar tiene memoria. Se trata de una memoria que no se expresa con palabras, sino con ruinas sumergidas, lenguas muertas y relatos fragmentados que sobreviven en forma de mito. Si uno raspa la superficie reluciente del relato platónico, empieza a sentir que quizás en el fondo del mito de la Atlántida no haya solo filosofía, sino un reflejo difuso de algo que realmente sucedió. Una tragedia ancestral enterrada bajo siglos de agua, de lava y de olvido. Básicamente hay quienes creen que si bien la Atlántida fue un símbolo, su creación pudo estar basada en la historia de alguna civilización con un destino igual de terrible que el sufrido por los atlantes. Y es que el mundo antiguo estuvo lleno de catástrofes, algunas tan descomunales que el recuerdo de ellas parece haberse incrustado en el ADN cultural de la humanidad. No es casual que casi todas las civilizaciones hayan hablado de un gran diluvio, de un castigo divino que vino del cielo y lo arrasó todo. Desde la epopeya de Gilgamesh en la Mesopotamia hasta la historia de Noé en la Biblia, pasando por los relatos de Manu en la India o los mitos antiguos sobre los lagos que tragaron pueblos enteros. El patrón es siempre el mismo: el agua como juicio, como limpieza, como principio y fin. Sin ir más lejos, en el corazón del mar Egeo, dormido como un gigante en silencio, está quizás el culpable de uno de los mayores cataclismos de la historia humana, la erupción de Thera. Thera, hoy conocida como Santorini, era una isla con forma de anillo, una caldera volcánica rodeada por agua. Allí, hace unos 3.600 años, sucedió lo que todos alguna vez temieron. El volcán explotó, haciendo temblar la tierra y cubriendo todo de cenizas. No fue una erupción común, fue una de las más violentas de la historia geológica.
El estallido desintegró buena parte de la isla, generó un tsunami de varios metros de altura que arrasó las costas de Creta y oscureció los cielos durante semanas. Todas estas consecuencias, según pudo reconstruirse luego, fueron vistas desde diversas partes del mapa. De este modo, los efectos mismos fueron globales. La atmósfera cambió y las cosechas de kilómetros y kilómetros a la redonda se vieron afectadas. Animales que dependían de la siembra sucumbieron, al igual que familias enteras. La baja visibilidad hizo que los barcos se perdieran y desaparecieran para siempre. Las ciudades costeras se inundaron y una civilización entera, la minoica, empezó su lento colapso. Los minoicos eran todo lo que Platón describía en su Atlántida. Refinados, comerciantes, ingenieros, y tenían un contacto muy profundo con las corrientes marinas. Tenían palacios laberínticos, como el de Nosos, arte lleno de color y movimiento, sistemas de cañerías y drenajes avanzados, y una economía basada en el mar. No eran conquistadores brutales, era según parece una cultura que prosperaba en equilibrio, al menos hasta que el volcán decidió poner fin a la dinastía. La teoría de que el mito de la Atlántida fue una interpretación distorsionada de la caída de la civilización minoica ha ganado fuerza entre arqueólogos e historiadores. Tal vez Platón o sus fuentes egipcias escucharon ecos lejanos de esa destrucción, un imperio isleño que desapareció por el fuego y el mar. Tal vez lo que llegó hasta él fue una leyenda, un rumor reconstruido a partir de fragmentos culturales que sobrevivieron en los márgenes de la historia. Pero hay un problema. Tera está en el Mediterráneo y la Atlántida, según Platón, estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, fuera del mundo conocido por los griegos, en el Atlántico, donde el mar se abría hacia lo infinito. ¿Fue acaso un error de traducción? ¿Una fusión geográfica? ¿O es que acaso hubo más de una civilización que colapsó y se fueron mezclando las historias? La otra gran anomalía está en el tiempo. Platón ubica la caída de la Atlántida en un pasado remoto, 9000 años antes de Solón, lo que la situaría, según nuestros cálculos, alrededor del 9600 a.C. Una fecha impensable para una civilización tan avanzada. En ese entonces la humanidad apenas salía de la era glacial y no existía la escritura, ni las ciudades, ni los metales. Éramos cazadores-recolectores viviendo en cuevas o chozas de barro y dejando nuestra huella en pinturas rupestres. Sin embargo, también es justo recordar que suelen aparecer grietas en la cronología oficial. Sitios como Göbekli Tepe en Turquía han demostrado que nuestras ideas sobre cuándo comenzó la civilización podrían ser erróneas. Allí, en una colina olvidada durante milenios, se alzan estructuras megalíticas que desafían todo conocimiento. Estructuras que todavía abren debates sobre quién las hizo y por qué. También están las ruinas sumergidas de ciudades como Pablo Petri, frente a las costas de Grecia, consideradas las más antiguas conocidas en el mundo, o las antiguas estructuras de Yonaguni en Japón, que algunos atribuyen a una civilización sumergida por cambios geológicos. ¿Y si hubo civilizaciones anteriores a lo que conocemos? ¿Y si el relato de Platón no está tan equivocado como parece? El problema claro es que la historia no se construye con hipótesis, sino con pruebas. Y hasta ahora no hay restos de la Atlántida, no hay ruinas sumergidas con inscripciones, ni columnas, ni templos dedicados a Poseidón, ni tablillas con nombres de reyes. Solo hay coincidencias. Coincidencias más que llamativas, pero coincidencias al fin. Aún así, para muchos investigadores, algo sucedió. No con la magnitud literaria de la Atlántida, tal vez, pero sí con un peso suficiente como para dejar eco en la memoria cultural de la humanidad. ¿Puede entonces deberse todo a una o varias catástrofes antiguas que borraron pueblos enteros y cuya historia se deformó al pasar de boca en boca y de siglo en siglo? En esta misma línea hay quienes señalan a un evento en particular como el disparador de todos los cataclismos. La glaciación Würm. La glaciación Würm, la última gran era glacial que dominó parte del hemisferio norte durante decenas de miles de años, finalizó aproximadamente hace unos 11.700 años. Este período marcó una de las transiciones climáticas más abruptas y significativas de la historia reciente de la Tierra. La teoría que vincula el hundimiento de la Atlántida con este evento climático plantea que la liberación masiva de agua dulce producto del deshielo pudo causar cambios geológicos y climáticos que derivaron en la desaparición de una gran masa terrestre, dando origen a la leyenda Atlante.
Según esta hipótesis, la Atlántida habría sido una isla o incluso un continente situado en el Atlántico, cuya existencia se habría visto amenazada por el aumento acelerado del nivel del mar provocado por el derretimiento de las enormes capas de hielo que cubrían el planeta. El deshielo masivo no solo incrementó el nivel oceánico, sino que pudo haber generado tsunamis gigantescos, hundimientos abruptos del terreno y movimientos tectónicos acelerados. Los efectos de este cataclismo climático pueden haber sido tan devastadores que anegaron amplias zonas costeras y sumergieron asentamientos humanos, borrando evidencias físicas. La coincidencia temporal del fin de la glaciación Würm con el supuesto período en que la Atlántida desapareció refuerza la plausibilidad de que un evento natural de tal magnitud haya sido el origen del mito. Este enfoque, al basarse en datos paleoclimáticos y geológicos, conecta el mito de la Atlántida con los procesos naturales que modelaron la Tierra, recordándonos que la historia de la humanidad está íntimamente ligada a la dinámica de nuestro planeta y que en cualquier momento el equilibrio puede romperse de manera inesperada. De un modo o de otro, la idea de una enorme civilización no se detuvo en estas incógnitas. El tiempo pasó y su impacto, lejos de menguar, no hizo más que acrecentarse, incluso tentando a los mismísimos nazis. El furor por lo perdido. A lo largo de los siglos, el nombre Atlántida sobrevivió como una chispa a punto de apagarse, pero siempre ardiente. Y como todo fuego casi condenado, solo necesitaba oxígeno para volver a arder. Ese oxígeno llegó con el Renacimiento, cuando Europa comenzó a redescubrir los textos clásicos. Platón volvió a circular y con él, el relato de la Atlántida. De pronto, la idea de una civilización supraavanzada y finalmente aniquilada se volvió una historia atractiva digna de ser explorada con más y más énfasis. De hecho, fue exactamente en el siglo XIX cuando el mito tomó una nueva forma. Y lo hizo gracias a un hombre que no era filósofo ni historiador, sino político y escritor aficionado: Ignatius Donnelly. Donnelly era un congresista en Estados Unidos, un populista con vocación de profeta. En 1882 publicó un libro que se convertiría en la Biblia moderna del mito atlante, Atlantis, The Antediluvian World. Allí, con una mezcla de intuición, selecciones forzadas de datos arqueológicos y una buena dosis de fantasía, Donnelly aseguró que la Atlántida no solo existió, sino que fue la madre de todas las civilizaciones antiguas conocidas. Egipto, Sumeria, la cultura olmeca, la mitología escandinava, incluso las escrituras hindúes, todo, decía Donnelly, encontraba su origen en la Atlántida. Sus argumentos eran endebles, pero tenían algo más fuerte que la lógica: capacidad de asombrar. En una época donde el darwinismo comenzaba a despojar a la humanidad de su protagonismo sagrado, la Atlántida aparecía como un consuelo, como un relato que nos devolvía al centro del mundo. Pero Donnelly no fue el único. Su libro inspiró a una generación de ocultistas, místicos y arqueólogos autodidactas que vieron en la Atlántida algo más que un continente y la tomaron como un símbolo del origen perdido de la humanidad. Fue en ese caldo de cultivo que la Atlántida comenzó a mezclarse con ideas raciales, religiosas y esotéricas. Comenzó a aparecer en tratados de teosofía, en sesiones de espiritismo, en novelas de aventura, en conferencias pseudocientíficas y panfletos que hoy llevarían el calificativo de conspiracionistas. Se trató de una fiebre real que le daría a todo el asunto nuevos matices y aristas que sobrevivirían hasta el día de hoy. Ahí mismo, en ese terreno fértil y resbaladizo, el mito fue deformándose a gusto del consumidor. La Atlántida podía ser lo que se quisiera. Era una especie de hueco que se podía rellenar con cualquier tipo de especulación. Todo tipo de teorías ganaban terreno. Bastaban algunos pocos datos de contexto, algunas conexiones tan virtuosas como azarosas, y de pronto todo adquiría dimensiones inesperadas. Uno de los casos más perturbadores fue el del Tercer Reich. Heinrich Himmler, arquitecto del aparato ocultista nazi, estaba convencido de que los arios descendían de una antigua raza atlante. Según su visión, la Atlántida fue el hogar de una humanidad pura, espiritual y avanzada, destruida por su contacto con pueblos inferiores. Basado en esa mitología retorcida, organizó expediciones al Tíbet, a los Andes y al Ártico, buscando pruebas de esa supuesta raza perdida. El mito, una vez más, se transformaba en herramienta política y en excusa ideológica, amparado en una arqueología que respondía más a intuiciones imaginadas que a estudios concretos. Pero no todo quedó en manos de los totalitarismos. Como bien dijimos, el esoterismo encontró en la Atlántida una forma muy peculiar de expresar sus ideas. Esoterismo, mediums y revelaciones prohibidas.
Hubo un momento a finales del siglo XIX y principios del XX en que el mito de la Atlántida dejó de pertenecer a la historia y pasó a formar parte de otras doctrinas en ascenso. Fue entonces cuando los arqueólogos ya no fueron los únicos en buscarla. También lo hicieron los mediums, los místicos, los profetas y los autoproclamados iluminados. Y lo que encontraron, según proclamaron, no fue un continente perdido, sino un secreto escondido en lo más profundo del espíritu humano. Ninguna figura fue más decisiva en esta apropiación del mito que Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Nacida en Rusia en 1831, Blavatsky afirmaba haber viajado por Egipto, el Tíbet y la India y haber recibido enseñanzas de maestros ascendidos, entidades superiores que le transmitieron verdades ocultas sobre el origen y el destino de la humanidad. En sus obras más influyentes, Isis sin velo y la doctrina secreta, tejió una cosmogonía monumental donde la Atlántida ocupaba un lugar central. Según Blavatsky, la historia humana no era lineal ni simple. Se dividía en razas raíz y en civilizaciones planetarias sucesivas que habían ido surgiendo y colapsando desde el principio de los tiempos. La cuarta raza raíz, decía, fue la Atlante, un pueblo de inmenso poder espiritual y tecnológico, pero que cayó víctima de su propia arrogancia, degeneración moral y abuso de energías ocultas. Para la mujer, la Atlántida no era un mito, era una historia secreta. La Atlántida en su visión no solo había existido, había sido el campo de batalla de fuerzas cósmicas, de conflictos entre lo divino y lo demoníaco. Sus habitantes, híbridos de dioses y humanos, eran magos, científicos y guerreros. Algunos usaron sus dones para el bien, otros para controlar y destruir. Según sus textos, el cataclismo de la civilización no había sido solo natural, sino kármico. Los atlantes habían mal utilizado sus poderes psíquicos y habían sido víctimas de una limpieza cósmica que había sido necesaria para restaurar el equilibrio. Estas ideas influenciaron profundamente a figuras como Annie Besant y Rudolf Steiner, quienes desarrollaron versiones propias de la teosofía y del esoterismo occidental. Steiner, fundador de la antroposofía, aseguraba que los atlantes eran telépatas, que no hablaban con palabras sino con imágenes mentales y que la materia de su mundo no era tan densa como la actual. Estas visiones esotéricas convirtieron a la Atlántida en un símbolo de lo que perdimos al convertirnos en seres racionales. De este modo, la Edad Dorada no estaba atrás en términos tecnológicos, sino espirituales. En vez de máquinas, los atlantes habrían manejado energías sutiles, vibraciones, campos mentales y magnéticos y portales. Habían caído no por ambición política, sino por desconexión con lo divino. Esta narrativa se mezcló con ideas raciales extremadamente peligrosas. Tanto Blavatsky como sus seguidores creían que algunas razas modernas descendían directamente de los atlantes y que otras eran remanentes degenerados. Esta pseudo-espiritualidad encubría jerarquías racistas disfrazadas de evolución metafísica. Y como vimos en el capítulo anterior, estas ideas serían adoptadas por ideólogos nazis que usaron el mito para justificar delirios supremacistas. Pero el ocultismo no se detuvo ahí. En la primera mitad del siglo XX apareció una figura aún más peculiar, Edgar Cayce, el profeta durmiente de Virginia. La Atlántida y el profeta durmiente. Cayce entraba en trances hipnóticos donde supuestamente canalizaba información de vidas pasadas y registros akáshicos, una biblioteca cósmica que contiene todo lo que fue, es y será. Según sus visiones, la Atlántida era una civilización avanzada, ubicada en el Atlántico cerca de lo que hoy son las Bahamas. Describía templos de cristal, energía limpia, máquinas voladoras y medicina alternativa. Cayce aseguraba que muchos de sus contemporáneos eran reencarnaciones de atlantes y que poco antes del año 2000, parte de esa civilización emergería del fondo del océano. Uno de sus anuncios más difundidos fue que se descubrirían estructuras submarinas cerca de Bimini, en las Bahamas. Cuando en 1968 se encontraron formaciones de piedra en el lugar, conocidas como Bimini Road, sus seguidores lo tomaron como prueba de que sus visiones eran reales. Pero la ciencia fue escéptica. Los estudios geológicos apuntaban a formaciones naturales, no artificiales. Vale la pena aclarar que estos estudios también recibieron varias críticas, por lo que nuevamente es la incertidumbre la única que se alza como consenso definitivo. En nuestros días los ecos de estas ideas siguen vivos. Movimientos de la nueva era, teorías de memorias de otras vidas, canales espirituales en redes sociales, todos evocan la Atlántida como un origen luminoso y trágico.
Un pasado glorioso que debemos recordar para activar nuestro ADN espiritual, despertar la conciencia planetaria o sanar los traumas del hundimiento. La Atlántida se convirtió para esas corrientes no en un lugar geográfico, sino en un avatar del ser elevado que podríamos volver a ser si logramos superar el trauma arquetípico que todavía nos persigue. Y así, mientras arqueólogos exploraban fondos marinos con sonares y geólogos analizaban piedras en el Caribe, otros empezaron a buscar la Atlántida en los sueños, en los trances y en los susurros de entidades invisibles. Tal vez, lo más interesante de todo esto no es si la Atlántida existió o no, sino cómo puede un mito mutar tanto, adoptar tantas formas, encajar en tantas agendas, sobrevivir a siglos de cambios culturales, y aún así, seguir pareciendo relevante. Sin ir más lejos, la Atlántida terminaría conectada con el mítico Triángulo de las Bermudas. Y de paso les cuento que ya hicimos un video sobre el Triángulo de las Bermudas en este canal, así que si lo quieren busquen ahí, porque anda por ahí dando vueltas. Charles Berlitz y el renacer del misterio. Durante el siglo XX, pocas figuras fueron tan influyentes en popularizar y alimentar el misterio de la Atlántida como Charles Berlitz. Es importante en este momento que si quieren saber más sobre este peculiar personaje, miren el video que hicimos sobre Roswell y sobre el Triángulo de las Bermudas. Uniendo cabos van a poder ver cómo este sujeto parece repetirse de modo incansable en la formación de todos esos tópicos que hoy nos apasionan. En 1974, Berlitz publicó El misterio de la Atlántida, un libro que combinaba relatos de expediciones, testimonios, mapas antiguos y teorías audaces para argumentar que la Atlántida no solo existió, sino que podría haber estado ubicada en varias partes del Océano Atlántico, desde las Azores hasta las Bahamas e incluso extendiéndose hacia América Latina. Para Berlitz, la Atlántida era una civilización avanzada que había dominado tecnologías desconocidas para la humanidad actual. Sus habitantes, según él, poseían conocimientos sobre energía libre y máquinas voladoras, capacidades que desaparecieron con la catástrofe que hundió la isla. Esta idea resonaba profundamente en un público ansioso por encontrar explicaciones alternativas al progreso humano y al misterio de las civilizaciones antiguas. Uno de los puntos más recordados de Berlitz fue su asociación del misterio de la Atlántida con el enigma del Triángulo de las Bermudas. Él propuso que las desapariciones inexplicables de barcos y aviones en esa zona podrían estar vinculadas a restos o energías residuales de la Atlántida e incluso a tecnologías olvidadas que aún operaban bajo las aguas por accidente. Berlitz, lejos de ser un investigador académico tradicional, adoptó un estilo narrativo accesible y atrapante, mezclando ciencia, especulación y leyenda. Esto le valió tanto a admiradores fervientes como críticas severas por parte de la comunidad científica, que lo acusó de falta de rigor y de fomentar la pseudociencia. A pesar de las controversias, Berlitz contribuyó a que la Atlántida dejara de ser un simple relato filosófico para convertirse en un fenómeno cultural masivo. Sus libros fueron traducidos a múltiples idiomas y vendidos en todo el mundo, influyendo en programas de televisión, documentales y hasta en el turismo en zonas como las Bahamas y las Azores. Sin embargo, sus teorías también fueron un claro reflejo del auge de la cultura New Age y la búsqueda de lo oculto durante la segunda mitad del siglo XX. Berlitz supo capitalizar el zeitgeist de la época, en el que la fascinación por lo paranormal, lo inexplicable y lo esotérico alcanzaban su máximo esplendor. Aunque muchas de sus afirmaciones carecen de evidencia concreta y han sido desmentidas por expertos, el legado de Charles Berlitz sigue vivo en la forma en que la Atlántida es percibida hoy. Algo parecido puede decirse de otro Charles. Hablamos de Charles Hapgood, un hombre cuyas ideas le llamaron la atención a muchas personas. La teoría del desplazamiento de la corteza. Charles Hapgood, historiador y geólogo estadounidense del siglo XX, es una figura fundamental para entender una línea particular de pensamiento sobre la Atlántida. Una línea que mezcla geología, arqueología alternativa y teorías poco convencionales sobre la historia de la Tierra. Hapgood ganó notoriedad principalmente por su hipótesis del desplazamiento de la corteza terrestre, o Earth Crust Displacement. Según esta idea, la capa superficial de la Tierra, la corteza, se desplazaría de manera significativa en relativamente poco tiempo, desplazando continentes enteros y cambiando radicalmente la geografía del planeta. Esta teoría fue presentada con cierto apoyo, aunque no aceptación general, por científicos y exploradores. Incluso atrajo la atención de Albert Einstein, quien escribió un prólogo a uno de sus libros.
La hipótesis del cambio polar cataclísmico es una afirmación pseudocientífica de que ha habido cambios geológicamente rápidos, recientes, en el eje de rotación de la Tierra, cambios que han causado calamidades como inundaciones y eventos tectónicos en tiempo récord. Para Hapgood, este fenómeno explicaría la desaparición repentina de civilizaciones antiguas y la existencia de restos arqueológicos inexplicables en lugares que, según la geografía actual, serían imposibles. En este marco, la Atlántida no es solo un mito, sino un vestigio de un continente que existió en una posición muy distinta a la actual y que fue desplazado o destruido por estos cambios catastróficos en la corteza terrestre. En sus obras más conocidas, como Earth's Shifting Crust, Hapgood sugirió que la Atlántida podría haber sido un continente ubicado en la zona del Atlántico, cuyos restos podrían estar dispersos y sumergidos debido a estos desplazamientos. Además, usó esta teoría para explicar cómo civilizaciones avanzadas como la egipcia o la mesoamericana habrían heredado conocimientos de pueblos anteriores desaparecidos. ¿Fue la Atlántida en algún momento puente entre varias civilizaciones? ¿Se trata hoy día de un rompecabezas disperso a lo largo y ancho del globo? Si bien la comunidad científica moderna considera que el desplazamiento rápido de la corteza terrestre, tal como propone Hapgood, carece de fundamentos sólidos y contradice la tectónica de placas, su trabajo estimuló un debate importante sobre la posibilidad de eventos geológicos repentinos que habrían afectado la historia humana. No menos interesante es la idea, sostenida por muchos, de que la Atlántida quizás haya seguido apareciendo frente a nuestros ojos, solo que en forma de islas fantasmas. La Atlántida y las Islas Misteriosas. A lo largo de la historia, el océano ha sido una hoja en blanco donde se han dibujado innumerables mitos sobre tierras ocultas, islas que aparecen y desaparecen, y mundos secretos que desafían la geografía conocida. En este mosaico de leyendas, la Atlántida no está sola. Comparte su misterio con relatos de islas fantasmas que han intrigado a navegantes, cartógrafos y exploradores durante siglos. Una de las más enigmáticas es la isla Antilla. La isla Antilla aparece en antiguos mapas y relatos marítimos desde el siglo XVI. Descrita como la isla de gran tamaño ubicada en el Océano Atlántico, Antilla fue señalada en cartas náuticas españolas y portuguesas como un punto de referencia para las rutas transatlánticas. Sin embargo, a medida que la exploración avanzada y la cartografía más precisa fue tomando protagonismo, la isla empezó a borrarse de los mapas, como si nunca hubiera existido. Este fenómeno de islas fantasmas no es único, pero la Antilla destaca porque su desaparición se da en la misma región donde los antiguos situaban la Atlántida, más allá de las columnas de Hércules entre Europa, África y América. Varios historiadores y estudiosos del misterio han sugerido que Antilla podría ser una reminiscencia o confusión del mito Atlante. Quizás, en los relatos orales y escritos, la memoria de una gran isla desaparecida fue transformándose en la idea de islas que emergen y se hunden, territorios imposibles que guardan secretos y tesoros. Pero la historia de la isla Antilla también tiene un matiz más concreto y desconcertante. Durante siglos, varios barcos y expediciones reportaron haber avistado tierras en lugares donde los mapas modernos no señalan ninguna isla. Testimonios de marineros describen costas rocosas, montañas y vegetación, solo para luego perder todo rastro al volver o acercarse. En un tiempo sin GPS ni tecnología satelital, estas observaciones alimentaron la creencia en islas errantes que surgen y desaparecen bajo la influencia de fenómenos naturales, o según algunos, por causas más misteriosas. Este fenómeno conecta con el mito Atlante en varios niveles. Primero, porque la Atlántida misma fue descrita como una isla que desapareció bajo el mar. Segundo, porque la noción de territorios que emergen y se hunden sugiere un planeta más dinámico, donde la geografía no es fija, sino fluida. En épocas más recientes, exploradores y científicos han intentado encontrar una explicación natural para estas islas fantasma. Se han propuesto fenómenos como espejismos marinos, acumulaciones temporales de sedimentos o erupciones volcánicas submarinas que crean tierra emergente efímera. Sin embargo, ninguna explicación definitiva ha cerrado el misterio. Así, mientras la ciencia avanza y el mapa mundial se completa con precisión milimétrica, las historias de islas perdidas y la Atlántida siguen navegando en la imaginación, recordándonos que más allá de lo visible, el océano guarda aún sus secretos. Pero obviemos ahora estas islas fantasmas y concentrémonos en algo más concreto. Vamos por estas personas que se dedican a cazar ruinas sumergidas. Cazadores de ruinas. En la historia de la Atlántida, cada expedición, cada piedra sumergida, cada imagen satelital que muestra algo demasiado simétrico, no resuelve el enigma.
lo expande. A partir del siglo XX, mientras el ocultismo construía una Atlántida metafísica, otros comenzaron a buscarla con otra clase de herramientas. Mientras las visiones y los trances eran la piedra angular para los creyentes, los más escépticos se armaron con sonares, mapas y submarinos. Y si bien la ausencia de respuestas reinó durante décadas, hubo momentos, lugares y hallazgos que hicieron temblar incluso a los más racionales. En 2001, una empresa canadiense, Advanced Digital Communications, reportó haber detectado mediante sonar lo que parecían ser estructuras regulares a 600 metros de profundidad frente a las costas de Cuba. Se trataba de supuestos muros, pirámides y formas geométricas. El hallazgo fue cubierto por medios internacionales y generó una tormenta de hipótesis, pero hasta hoy nunca se realizó una exploración exhaustiva del sitio. Las imágenes son escasas, los datos son confusos y el gobierno cubano mantuvo silencio. En 2005, Marc-André Gaucher, geólogo marino del Instituto Universitario Europeo del Mar en Plouzané, Francia, publicó un artículo en la revista científica Geology en el que analizaba Espartel, una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar, y la posibilidad de que ésta fuera destruida por un fuerte terremoto y un tsunami posterior hace unos 12.000 años. Otro de los sitios que más fascinación generó fue la costa de Andalucía en España, específicamente en las marismas de Doñana, al sur de Cádiz. En 2009, un equipo dirigido por el investigador Richard Frodden identificó, utilizando tecnología LIDAR y análisis de imágenes satelitales, una serie de estructuras circulares sumergidas en el lodo. Frodden propuso una teoría provocadora. Esas formaciones eran los restos de la Atlántida, o más bien, de una ciudad construida a su imagen después de su destrucción por supervivientes que llegaron al sur de Europa. La comunidad científica respondió con frialdad. Muchos de esos círculos eran salinas romanas, otros simples anomalías geológicas. Pero algo persistía en esas imágenes: las proporciones, las líneas, la idea de una ciudad organizada en anillos concéntricos. Se parecían demasiado a las descripciones de Platón como para ser ignoradas. La pregunta no es solo si hay ruinas bajo el mar. La verdadera pregunta es ¿cuántas? Por lo que estamos comenzando a descubrir, a fuerza de satélites, sonares y escaneos de profundidad, es que buena parte de nuestra historia está bajo el agua. En los últimos 10.000 años, el nivel del mar ha subido más de 120 metros. Ciudades enteras, si existieron cerca de las costas, como la mayoría de los asentamientos antiguos, estarían hoy irremediablemente sumergidas. Ejemplos como los ya mencionados Dwarka en India, Pablo Petri en Grecia, Port Royal en Jamaica o las estructuras frente a Yonaguni en Japón muestran que el fondo del mar guarda secretos. Algunos están confirmados y otros siguen en debate, pero todos comparten algo. Nos recuerdan que la historia humana es más frágil de lo que creemos y que lo que hoy llamamos pruebas es apenas la parte visible del iceberg. Tan pocas son las certezas que incluso se llegaría a hablar de la Atlántida ubicada en América del Sur. Atlántida en América. Desde hace siglos, el Nuevo Mundo ha sido un caldo de cultivo para las especulaciones sobre la ubicación de la Atlántida. Más allá del Atlántico tradicional, numerosos investigadores, escritores y entusiastas han sugerido que la Atlántida pudo haber existido en las tierras que hoy conocemos como América, enlazando la leyenda con las civilizaciones precolombinas y relatos indígenas. Como ya expusimos, algunas teorías apuntan a la zona de la península de Yucatán y la cuenca del Caribe como el epicentro atlante. Se argumenta que catástrofes naturales, como terremotos y tsunamis, podrían haber hundido grandes extensiones de tierra, dejando tras de sí mitos sobre islas desaparecidas. La relación entre estos eventos y la cultura maya, con sus avanzados conocimientos astronómicos y su caída súbita, alimenta la especulación de un posible vínculo con los atlantes. Por otro lado, algunos investigadores han sugerido que ciertas culturas, como los incas, podrían haber heredado conocimientos de una civilización más antigua y avanzada. Mitos andinos sobre el Tahuantinsuyo o tierras perdidas bajo las aguas recuerdan a la leyenda atlante. Además, el descubrimiento de estructuras megalíticas y alineamientos astronómicos en lugares como Tiwanaku o Pumapunku generan preguntas sobre la posible continuidad o influencia de una cultura madre. Un argumento común en estas teorías es la semejanza en mitos indígenas de grandes inundaciones y catástrofes globales. Diversas etnias americanas relatan en sus tradiciones la existencia de tierras que se hundieron y la llegada de conocimientos o habilidades especiales de pueblos que desaparecieron en el agua. Esta convergencia de relatos refuerza la idea de un evento compartido, interpretado como el fin de la Atlántida.
Sin embargo, la comunidad científica es escéptica respecto a esta hipótesis. La falta de evidencia arqueológica concluyente, la ausencia de restos materiales inequívocos y la naturaleza fragmentaria de los mitos dificultan validar una conexión directa. Además, las culturas precolombinas tienen orígenes documentados y desarrollos propios que no necesariamente requieren la intervención de una civilización externa. En 1999, un investigador británico llamado Jim Allen propuso una de las teorías más sorprendentes y polémicas sobre la posible ubicación de la Atlántida. No bajo el Océano Atlántico, ni frente a las costas de Europa, sino en el corazón de Sudamérica, en el altiplano boliviano, más precisamente en la zona de Pampa Aullagas, en el departamento de Oruro, una región seca, elevada, árida y sin salida al mar. Para muchos una idea imposible, para Allen, la clave de todo el misterio. Su hipótesis parte de una observación. La descripción que Platón hace de la planicie rectangular Atlante coincide, según él, con la forma del altiplano boliviano, una vasta meseta ubicada al sur del lago Popó. El filósofo griego mencionaba una llanura perfectamente rectangular, de proporciones enormes, limitada por montañas al norte y al sur. Allen encontró en esta región andina una sorprendente similitud con esas dimensiones y esa disposición geográfica. En la cima de esta teoría, Allen conecta su descubrimiento con una antigua leyenda andina conocida como la leyenda del desaguadero, que habla de una ciudad que fue castigada por los dioses y sumergida bajo las aguas. La coincidencia simbólica con el relato platónico es para Allen más que una metáfora. Es una prueba de que el mito griego se origina en una tradición precolombina transformada y trasladada a Europa a lo largo de los siglos. El investigador también incorporó otros elementos para reforzar su tesis. Por un lado, mencionó los resultados de la expedición Acacor, realizado en el lago Titicaca, donde se buscaban rastros de una ciudad sumergida, una búsqueda que, aunque no concluyente, aportó nuevas capas al misterio andino. Por otro lado, Allen recuperó la obra del controversial arqueólogo austríaco Arthur Poznanski, quien habría asignado las ruinas de Tiwanaku una antigüedad de más de 15.000 años, muy anterior a lo aceptado por la arqueología oficial. Para Allen, Tiwanaku no solo formaba parte de la Atlántida, sino que podría haber sido uno de sus últimos bastiones tras la catástrofe. Su hipótesis atrajo atención, prensa y curiosidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los especialistas pusieran en duda sus argumentos. El arqueólogo boliviano Antonio Sagárnaga, entre otros, criticó con dureza las interpretaciones de Allen. Afirmó que los círculos de Pampa Aullagas son formaciones geológicas naturales, no estructuras hechas por el hombre, y que el investigador británico comete el error de mezclar elementos de distintas culturas y épocas, sin el debido rigor metodológico, generando una narrativa atractiva pero frágil. A pesar de las críticas, la teoría de Allen sigue generando debates. Y si el relato de Platón no se refería al mundo mediterráneo, sino que era un eco deformado de una historia mucho más antigua, transmitida por viajeros, por navegantes olvidados o por alguna forma de memoria colectiva. ¿Y si en vez de un imperio europeo sumergido, la Atlántida fuera la interpretación griega de un reino andino destruido por un cataclismo climático, como el repentino derretimiento tras la glaciación Würm? Hay algo seductor en la idea de que entre los salares, las lagunas y los vientos del altiplano puedan ocultarse las huellas erosionadas de una civilización tan avanzada como trágica. Quizás el misterio no esté sumergido en el mar, sino disuelto en las alturas, entre la roca volcánica y el polvo ancestral de un continente, que como la Atlántida, también fue ignorado y redescubierto por los imperios de Occidente. En definitiva, las teorías que sitúan la Atlántida en América subrayan la universalidad del mito y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales y geográficos. Porque cuando se busca la Atlántida, rara vez se encuentra lo que se espera, pero siempre se encuentra algo. Generalmente una anomalía, una duda o una grieta en el relato oficial. Por eso es que no cuesta entender el porqué de que la misma haya calado tan profundo en la cultura popular. La Atlántida en la cultura popular. La Atlántida dejó hace mucho tiempo los círculos académicos y filosóficos para convertirse en un ícono cultural global, una fuente inagotable de inspiración que ha atravesado las fronteras del tiempo y las disciplinas artísticas. Desde la literatura hasta el cine, la música y los videojuegos, su imagen ha sido reinventada una y otra vez, adaptándose a los miedos y anhelos de cada época. En la literatura de la Atlántida resurgen las páginas de autores como Julio Verne y H.P. Lovecraft, quienes la transformaron en un espacio para la exploración científica y el horror cósmico, respectivamente. Verne, con su espíritu aventurero y científico, pintó la Atlántida como un mundo de maravillas tecnológicas perdidas, mientras Lovecraft la usó para expresar la insignificancia humana ante fuerzas arcanas y antiguas.
El cine la llevó a la gran pantalla con diversas interpretaciones, desde la Atlántida como una utopía perdida hasta la visión distópica de una civilización arrogante, condenada a desaparecer. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido de Disney, o producciones más oscuras han moldeado la percepción colectiva, fusionando elementos de fantasía, ciencia ficción y mitología. La música también ha rendido tributo a la leyenda, con composiciones que evocan la melancolía y el misterio de un mundo sumergido. Bandas y artistas han usado la Atlántida como metáfora para explorar temas como la pérdida, la esperanza y la búsqueda de sentido. En los videojuegos la Atlántida aparece como escenario de aventuras y enigmas, invitando a los jugadores a explorar ruinas sumergidas, descubrir tecnologías ancestrales y enfrentar fuerzas sobrenaturales. Esta supervivencia en la cultura popular no solo refleja la fascinación por un pasado perdido, sino también la necesidad humana de conectar con algo más grande, un misterio que trasciende la historia y la ciencia. Así, de esa manera, la Atlántida continúa navegando en el inconsciente, recordándonos que aunque el tiempo la haya borrado de los mapas, nunca la podrá hacer desaparecer de nuestra brújula interna. Conclusión. Como pudimos ver, la Atlántida, más que un lugar perdido, es un símbolo que ha trascendido épocas, culturas y disciplinas. Su historia ha sido reinterpretada, deformada y reimaginada, pero nunca olvidada. En ella convergen nuestras esperanzas y temores, nuestras dudas sobre el progreso y la caída, nuestro interés por un paraíso perdido y el temor a repetir los errores del pasado. En tiempos en que la humanidad enfrenta crisis globales, el mito de la Atlántida resuena con particular fuerza. Es un llamado a la responsabilidad, a cuidar nuestro planeta y a preservar aquello que podría desaparecer bajo las olas del tiempo o la indiferencia. Quizás nunca encontremos la Atlántida, pero en su búsqueda constante, descubrimos algo aún más valioso: la capacidad de cuestionar y reinventar nuestro propio destino. La Atlántida permanece no como una ciudad hundida, sino como un faro eterno que ilumina el horizonte de lo desconocido, invitándonos a navegar más allá de lo visible, hacia los misterios que aún esperan ser develados. Hoy día, nuevas teorías hablan de que quizás la Atlántida está tras los muros de la Antártida, o que es probable que la teoría de la Tierra hueca en realidad sea la descripción de alguien que llegó hasta las entrañas de la civilización atlante. Como podemos ver, es imposible abarcar todas las posibilidades, sobre todo porque siempre aparecen nuevas. La fiebre por recuperar lo perdido no es solo un deseo de encontrar ruinas, es una nostalgia por una civilización que quizás nunca existió, pero que sentimos que debería haber existido, y esa nostalgia a veces es más poderosa que cualquier evidencia. La Atlántida, a fin de cuentas, es un lienzo donde cada generación pinta su miedo a caer, y tal vez sin saberlo, es eso lo que la hace más real que cualquier ruina. Quizás, muy en el fondo, queremos encontrar la Atlántida para tratar de entender lo que le sucedió y evitar así nuestra próxima gran extinción.